tal muchachos? Yo soy su profesor Luis Fernando de Geografía y pues vamos a seguir con lo que es este tipo de clases, las clases virtuales. Y bueno, vamos a seguir con lo que vienen siendo los temas, no sin antes agregar que tuvimos la maravillosa cantidad de una persona en la llamada. Espero la mayoría se encuentren pues sin alguna duda o comentario con respecto a las tareas, en dado caso que pase este tipo de situación, pues ya saben cómo contactarme, ya sea por el comentario de la propia tarea o por el mensaje privado, donde ahí podré resolverles sus dudas lo más rápido posible, ¿ok? Bueno, siguiendo con los temas, sabemos que ahorita en las sesiones pasadas, perdón, tuvimos lo que es el estudio del espacio geográfico. Como recordarán, el espacio geográfico es prácticamente todo lo que engloba lo que viene siendo ya sea el estudio bueno, lo que estudia, mejor dicho, la geografía, es decir, un espacio que contiene ya sea climas, ya sea culturas, algo social, etcétera. Bueno, aquí vamos con lo que es el análisis de espacio geográfico, es el tema, y cómo ha cambiado y de qué y por qué, perdón, se comporta así. Es decir, nosotros sabemos que un espacio geográfico tiende a cambiar. Es decir, no sé si recuerden una actividad que tuvimos en las clases presenciales, que ustedes investigaran de su colonia o de su zona, cómo era hace algunos años, me parece que era una década, algo así. Sabemos que lo que vendría siendo los cambios que han ocurrido en diversas partes de lo que viene siendo ya sea la ciudad, ya sea el municipio, etcétera, pues sí han sido variados, como que no sé, se quiten algunos negocios, que se generen ya sea edificios, cines, plazas comerciales, etcétera. O sea, es algo bastante variado. Es dar un ejemplo rapidote. Como recordarán, les comenté que pues hace varios años, ya bastantes, yo todavía no nacía, en lo que viene siendo la zona de mi colonia eran sembradíos de algodón. Actualmente pues ya prácticamente son solamente casas y es una zona habitacional con respecto a cómo era anteriormente, creo que hace unos 40, 50 años, si mal no recuerdo que me contaron. Así que pues más o menos ahí se va englobando un poquito más de lo que viene siendo el espacio geográfico y sus cambios. Como sabemos, no solamente el propio humano puede cambiar este tipo de espacios. Sabemos que lo que viene siendo los cambios se pueden generar también por la propia naturaleza, es decir, un cambio creado por la naturaleza puede ser ya sea que por un incendio que se genere, pues ya sea por un rayo o por alguna situación natural, se genere un cambio en lo que viene siendo el ambiente y por ende cambie a como era antes, ¿sí? Eso es lo que vendría siendo a grandes rasgos lo que es un espacio geográfico. Aquí vemos en el texto, bueno, en el texto del profesor, es en la página 22. Como recordarán, les comenté, yo creo que la semana pasada, que íbamos a dar un pequeño repaso por los otros bloques que no pudimos ir llevando en lo que viene siendo en lo que viene siendo mis clases presenciales. Bueno, regresando al tema, vamos a ver al respecto que si alguno de estos es alterado o modificado. Bueno, en la página 22 viene más que nada lo que es un poquito la explicación de este tema que les estoy dando. Es decir, si ustedes me pudieran decir, ¿sabe qué, profesor? Yo he visto que en mi colonia han ya se ha cambiado, no sé, alguna casa, algún parque, lo cambiaron, etcétera. Normalmente los cambios los genera lo que es la zona gubernamental, lo que es presidencia y demás, ya sea colocando nuevo pavimento o ya sea generando nuevas cosas. Si ustedes, por ejemplo, se ponen a pensar en los cambios que pudiera haber en las diversas zonas, pues ahí se pueden enfocar un poquito más. En este caso, en esta sesión, nos vamos a enfocar un poquito más a los casos grandes, es decir, no tanto a que parcharon una carretera o algo así, sino algo un poquito más, como es el caso de que generan nuevas empresas, generan nuevos edificios grandes, se generan casas, etcétera. Es a lo que vamos con lo que vendría siendo la propia actividad. Lo que vendría siendo la actividad de esta que vamos a realizar en esta
en esta sesión, perdón, van ustedes en el primer paso, van a hacer un listado, van a elegir 5 cosas que haya más en esta región, es decir, hablando cosas que cambiaron al medio ambiente, es decir, no sé, que tú digas, ¿sabe qué, profesor? Yo opino que hay bastantes casas. Ok, casas es un buen ejemplo, ya sea casas, plazas, edificios grandes, empresas, etcétera, las cuales generan un cambio, es decir, cosas que generan un cambio, es a lo que me refiero, que van a ser un listado de 5 cosas que generaron un cambio en lo que era el espacio geográfico. Es decir, una casa te genera un cambio en el espacio geográfico, una empresa te genera un cambio. ¿Por qué? Porque ese tipo de construcción, digamos, puede hacer lo que es la toma de recursos. En este caso voy a necesitar que listen 5 en lo que sea ya sea la región de la laguna, en su municipio, etcétera. Pero que tomen de referencia eso, que sean 5 cosas que hayan cambiado el medio ambiente. Y en base a esas 5 cosas van a responder las siguientes preguntas. Las preguntas van a estar en el documento, así que no hay problema. La primera es, ¿cuál de los componentes tiene una mayor distribución? Es decir, con componentes nos referimos a lo que viene siendo estos cambios. Es decir, supongamos que uno de estos componentes es la casa. Las casas tienen bastante distribución en lo que es la zona de lo que viene siendo nuestra región laguna, por tomar un ejemplo rapidote. ¿Cuál otro puede tomar? También un sembradío. Un sembradío no es, digamos, exactamente a como era antes, o sea, es algo que se fue cambiando, que excavaron, que plantaron algunas semillas, etcétera. La siguiente pregunta es ¿qué consecuencia se obtiene de esto? Las consecuencias pueden ser ya sea la toma de recursos, la afectación ambiental, etcétera. ¿Qué sitio natural de su espacio geográfico ha sido transformado en un área habitacional, etcétera? Bueno, esas son las preguntas, se les van a tomar en cuenta al respecto. Es decir, esta actividad va a constar de ese listado de 5 cosas que haya o 5 casos que tú veas que cambian el medio ambiente, ya sean casas, ya sean empresas, plazas, etcétera, y resolver las preguntas. ¿Ok? En este caso así se desarrollará lo que es esta actividad. Es más que nada que ustedes se pongan un poco a analizar los espacios geográficos. Ustedes pueden tomar de ejemplo lo que es la región Laguna o su municipio para no irnos muy grandes con respecto a lo que puedan abarcar de información. Bueno, muchachos, de mi parte pues sería todo en esta sesión. Espero seguir generándoles un poquito más de contenido con respecto a estos temas y pues vamos a seguir adelante con estas tareas en la manera digital. Sí, sin más que agregar, los veo, chicos, saludos.